Bienvenidos a Vivir de Nuevo. El día de hoy tenemos una invitada en este episodio. Ella es Mago, una mujer, madre y alcohólica en recuperación con más de 27 años de sobriedad. Me gustaría darle la bienvenida. Hola, Mago. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Pues muy contenta de que nos acompañes el día de hoy con una historia increíble, de mucha resiliencia, de mucha recuperación, una historia de una mujer que es madre, que ha vivido una experiencia difícil y que hoy tiene una vida distinta. Fíjate qué bonito lo dijiste, así en resumen, pero se oye así fuerte. Resiliencia, sí. Yo nunca había escuchado esa palabra, fíjate, cuando la escuché por primera vez. Me la tuvieron que traducir. ¿Qué significa? Ajá. O sea, porque yo no sabía qué era eso. Cuando me la tradujeron dije, oh, sí, es algo así como más intenso, pues más de verdad, diríamos ahora, echarle ganas a lo que venga y después de lo que venga. Cuando yo llegué a recuperación, hace 27 años, dijiste tú ahorita, 27 años y medio, exactamente, casi no había mujeres. A la fecha no hay tantas mujeres. Eso es cierto, sí. Mucho menos mamás. Sí. Mucho menos mamás, o sea, porque la mamá, hay una imagen de que si eres mamá, pues como que casi tienes que ser perfecta. Y santa. Santa, sí. Perfecta y súper buena mamá, ¿no? Sí. Santa, perfecta y súper buena mamá. Como que el niño tiene que estar gordito y bien arregladito y bien vestidito. Pero a veces cuando hay un problema de alcoholismo, la verdad es otra. Sí, ok, pues entonces hoy nos vas a platicar sobre esa verdad, sobre esa experiencia que viviste, ¿verdad? Sí. Ok, Mago, platícanos pues quién eres, en dónde creciste, quién es tu familia, como un poquito de tu contexto para que quienes nos ven te conozcan. Para que vean como la historia completa, claro que sí, con mucho gusto, Gaby. Mira, yo nací en Guadalajara. Nací en Guadalajara, en ese Guadalajara tradicional, sí. Porque Guadalajara es una ciudad hermosa, preciosa, pero en cuanto a la existencia para una mujer ahí es muy tradicional, muy estrecha, los límites de qué haces, qué no haces y todo eso así como bien intenso, ¿no? Yo nací en Guadalajara, soy la hija mayor. Aparte, por ser la hija mayor, tienes, por lo menos a mí me educaron así como que tienes que ser el ejemplo, eres la mayor. La punta de flecha. Sí, la mayor, o sea, eres el ejemplo, tienes que ser el ejemplo a tus hermanos. Entonces, bueno, tengo 4 hermanos de mi papá y mi mamá, del primer matrimonio de mi papá. El día de hoy somos 6, porque somos 4 del primer matrimonio de mi papá y mi mamá. Después mis papás se divorcian, mi papá se vuelve a casar y mi papá con su nueva esposa tiene 2. En total somos 6. Son 6. Somos 6. Soy la mayor de los primeros 4 y por supuesto los más chiquitos, yo los veía como mis hijos, porque son de la edad de mi hijo. Entonces, muy curioso porque cuando mi hijo está chiquito, es un bebé, mis hermanos son bebés también. Y cuando están en primaria, mis hermanos van en primaria. A la par van. A la par, entonces yo los paseaba y me los llevaba a la pizza. Se usaba llevarlos a las pizzas. Y eran mis 2 hermanitos y mi hijo, pero todos de la misma edad. Se llevan como un año cada uno de ellos. Entonces, bueno, soy hija de mayor, como te repito, de mis otros hermanos, que también fui y funjo. Sí. Y he fungido la labor, que sí con palabras, no te puedo decir que sin palabras, que con palabras se me inculcó. Tú eres la mayor y tienes que dar un ejemplo a tus hermanos. Y tú eres la mayor y tienes que ser el ejemplo de la familia. Órale. Híjole, está fuerte. Cuando eres niña, pues sí, lo apliqué. Fui la número 1 de la escuela, la número 1 del salón, número 1 de clases, número 1 de toda la escuela, me ganaba los premios. Y fui el ejemplo a mis hermanos, a según el ejemplo. Pero realmente no, porque la que sigue de mí, no le gustaba estudiar, por ejemplo. Y luego el que sigue de ella, tampoco le gustaba estudiar. Y a la más chiquita, pues ya hay diferencia grande, entonces ya, pues tampoco le gustó, pero ya no era como que yo el ejemplo mayor, pues porque yo ya estaba casada de mi primer matrimonio y era la chiquita. Entonces, pero sí, esa tarea que te ponen por ser la mayor es fuerte. Ahora que la veo así volteando para atrás, digo, en retrospectiva, sí digo, sí fue fuerte porque bien o mal sí se me inculcó, se me dijo, mi padre me lo decía, mi abuelo me lo decía, y luego el apellido. Tienes que llevar el apellido para adelante, y es un ejemplo. Y yo, o sea, fue fuerte y no pude con esa carga. Realmente, si soy honesta, no pude. ¿Por qué? Porque era una carga muy fuerte para una niña, cuando era niña, después cuando fui adolescente también y cuando fui adulta también. Entonces, en un Guadalajara que, te repito,
tradicional, cerrado, y con esa marca y con un apellido muy fácil de reconocer, porque es un apellido que no hay muchos que se apellidan como yo en Guadalajara, entonces peor. Porque era, ¿eres fulanita de tal? No manches. Entonces, fácilmente se sabía, fácilmente te reconocían y fácilmente sabían quién era tu abuelito, quién era tu papá, quién era tu mamá, y tú eres la mayor. Entonces, bueno, no lo pude llevar a cabo como se esperaba, que fue muy fácil para mí caer en mucha presión, mucho estrés desde niña. Yo veo las fotos mías de niña, se ve una niña estresada, se ve la expresión de una niña estresada. Qué feo, ¿verdad? ¿Cómo decirlo. lo vivías? ¿Cómo? Con miedo. Yo viví con mucho miedo. Te repito la palabra estrés porque es cierto. Estrés y miedo. Con un papá exigente, que mi papá fue exigente porque a él lo exigieron, o sea, todo es una cadena. Claro. No estoy culpando a mi padre, por supuesto que no. Mi papá trató de hacer lo que también hicieron con él y hacerlo mejor. Y me exigió y me decía, tú tienes que ser fuerte. Y tú eres la mayor y tú tienes que ser fuerte. Y aquí no se llora. Y no se llora. Y las mujeres, pues normalmente las mujeres lloramos, ¿verdad? O sea, es común que la mujer llore. Sí. Pero aquí no se llora. Y tú tienes que ser fuerte. Y si ya lloraste, límpiate las lágrimas y para adelante. Qué padre también, porque eso me ha ayudado. Sí. Al día de hoy yo digo, gracias, Padre, porque esas palabras y ese ejemplo que también él daba, porque también él me daba ese ejemplo, me han ayudado para salir y tener esa resiliencia. Sí, claro. Realmente. Órale. Oye, Mago, entonces la mayor de 6 hermanos, tienes que ser el ejemplo, creces casi como en perfección en muchos aspectos. ¿En qué momento de tu vida pasa algo, algún parteaguas que tú pues comienzas con el consumo del alcohol? Fíjate que pasó muy loco. Mi familia, vengo de una familia de descendencia europea y en Europa se acostumbra. No se acostumbraba, se sigue acostumbrando, porque ahora que tuve la oportunidad de ir a Europa, lo vi, mis ojos lo vieron, dije, ándale, ahí está, porque me enseñaron. Se acostumbraba desde niños ponerte el vino tinto, para que los niños, se habló niños, niños de 6, 7, 8, de 5 en delante, si no es que más chiquitos, la copita de vino, porque tienes que aprender a beber. Beber no es alcoholismo, tienes que aprender a beber con tu vino tinto. Así se me enseñó desde niña. Entonces yo conocí el alcohol como una educación. Lo que no hizo clic para que fuera una educación y punto y se acabó, es que como yo vivía con estrés, vivía con miedo, vivía con temor, el alcohol me dio esa sensación de relax. ¿Sí? Sí, entonces, el día que mi papá comía con nosotros, porque mi papá trabajaba y no siempre comía en la casa, pero cuando comía en la casa había vino tinto. Entonces llegó un momento que mi cabeza dijo, ay, qué bueno que vaya a venir mi papá. Hablo de una niña, porque nos van a dar vino. ¿Y entonces, cuántos años tenías, Mago? De lo que yo recuerdo, de lo que te acabo de decir, esa frase que tengo registrada, debo haber tenido unos 9 años. 9 años. Entonces ya me gustaba la sensación de relax. Claro que no te daban vino para emborracharte, claro que no, es una copita, o sea, una copita. Pero esa sensación hizo clic conmigo para sentir ese relax. Somos 4, del primer bloque de mi mamá y mi papá, del primer bloque de hijos que tuvieron, y no a todos les dio ese relax, a mí sí. Entonces, bueno, pasan un poquito de años. A la primera ocasión que tuve oportunidad de acudir a una fiesta, en esos entonces se iban a las fiestas. No era como ahorita que hay antros y esas cosas, no era ir a una fiesta a casa de amiguitos o amiguitas. Y ahí fue cuando yo elegí decidir, dame una cuba. En ese entonces eran cubas. Dame una cuba, y a la hora que fue una cuba, no, pues se hizo el clic de borrachera. Clic, pero hasta atrás. ¿Desde la primera vez? Desde la primera vez. No es de que yo empecé a tomar moderadamente y ligeramente y poquito a poco. Desde la primera vez, y yo tenía 13 años, que fui a la fiesta, hasta atrás acabé. Y no te digo si me tomé 1, 2 o 5, no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que acabé borracha, pues. Desde la primera. Desde la primera oportunidad. Ahora sé que como hay genética, hay muchos factores, ¿no? Sesión emocional, la parte emocional que yo vivía, número 1. Número 2, la parte de sentirme diferente, sentirme atemorizada, no atreverme me lo dio el alcohol. Con el alcohol me atrevía. Y también está la genética. Tengo genética, ahora lo sé, no parte de mi padre, de parte de mi madre, de parte de mi abuela, de genética de alcoholismo en mi familia. Entonces, pero yo también, eso no me lo sabía, eso que no sabía. Claro.
Entonces ahora sé que muchos tíos se murieron de alcoholismo, muchos tíos y tías fueron borrachos, ¿sí? Pero eso yo no lo sabía. Ahora sí sé que cuando hay genética, aguas, o sea, hay que tener extremo cuidado. Ok. Oye, Mago, esto que compartes de repente es ya ver la problemática en mí y entonces voltear a ver a la familia y ver de dónde vengo y dices, pues era lo común. O sea, a lo mejor no hablamos de normal o anormal, lo común. pero era común. O, sí podía usar la palabra normal porque yo decía, es que es lo normal. Okay. Es lo normal, se toma. Mis amigos todos tomaban, mis amigas todas pisteaban. En mi casa se toma vino, mi papá tomaba alcohol también, aparte de la copa, mi papá tomaba estos vodkas. Al tiempo mi mamá empezó a tomar también sus whiskies, entonces era lo normal. Ok. Era lo normal, pero lo que no era normal era la pérdida del control. Lo normal era tomarte 2, 3 o 5, o 3. Pero no todos estaban borrachos, pero yo sí acababa borracha, pues. A los 13 años empiezas con este consumo problemático. Sí, consumo con problema. ¿Cuánto tiempo? Porque ahorita decías, pues yo era como el ejemplo, la punta de flecha, la hija mayor. Entonces, ¿cómo le hiciste? ¿Lo ocultaste? ¿Se daban cuenta? ¿Cómo viviste tu alcoholismo en los inicios? Fíjate que no lo podía ocultar. No lo podía ocultar. Porque para empezar era normal. Entonces, ¿cómo me iban a regañar si en mi casa se bebía? Entonces, no lo podía ocultar. Podía decir y yo me la creía. Es que sí, se me pasaron las copas, sí me emborraché, pero no fue mi culpa. Es que no cené. O es que andaba muy nerviosa. O es que, híjole, es que me tomé, en lugar de Cuba, me tomé vodka. O le revolví. Entonces, no fue mi culpa. Pero ya no va a volver a pasar. Y yo aseguraba, Gaby, que no me iba a volver a pasar. Porque yo me creía eso, de que no me iba a volver a pasar. La siguiente vez lo voy a controlar. ¿Cómo que no lo voy a controlar? Si yo veía que la gente lo controlaba, ¿cómo yo no voy a poder si yo puedo todo? Tú puedes todo, tú eres el ejemplo, tienes que poder. Nunca pude. O me sobran dedos de la mano para decir cuando sí controlé. O sea, decirte tal y tal vez sí paré a la segunda vez, a la segunda copa. Me sobran dedos de la mano, te puedo decir que fueron a lo mejor 3 veces. Todas las demás perdí el control. Ok. Oye, ¿y tus papás en ese tiempo, cuando veían que tú bebías de esta forma descontrolada, te decían algo? Ya empezaron a decirme, ya me empezaron a decir. Hasta mi abuelo me decía, yo veo que a ti se te pasan las copas, ¿eh? Tú no tomas de una manera normal. O sea, estoy viendo que Tita, me dicen Tita. Toda mi familia me decía Tita. Todavía algunos de ellos me dicen Tita. Yo veo que a Tita se le pasan las copas, ¿eh? Yo veo que Tita sí se emborracha. Yo creo que a Tita sí no le están cayendo bien las cubas. O sea, sí lo decían, me lo decían, pero yo decía, pero la próxima vez sí lo voy a controlar, no pasa nada. No me daba cuenta. Lo peor del alcoholismo, ¿sabes qué es, Gaby? Que no te das cuenta. Me di cuenta cuando perdí todo. Okay. Ahí me di cuenta, porque no me quedó de otra. Cuando volteé a ver así, dije yo, oh Dios, ya no tengo nada, o sea, perdí esto. Ahorita te puedo hacer la lista de todo lo que perdí y decir, creo que sí tengo un problema con mi manera de beber. Es muy diferente decir eso a decir, creo que sí soy una alcohólica. La palabra alcohólica es muy fuerte. Para cuando yo llegué a decir de mí, soy alcohólica, era más padre decir, soy borracha conocida. Sí. Sí, es así la verdad, así fue mi verdad. Y entonces, Mago, dices que para ti fue muy difícil reconocerte como alcohólica. Dices, pues borracha sí. De borracha sí. Borracha hasta está de risa, ¿no? Borracha conocida. Yo decía, yo no soy alcohólica, nunca voy a ser alcohólica anónima. Voy a ser borracha conocida. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Lo agarraba de broma, pero no era broma. Sí. No era broma. Pero había momentos para mi defensa, era como bromear, ¿no? Sí. Oye, Mago, fíjate, generalmente pensamos que cuando hay alcoholismo viene de la mano de violencia. ¿Hay algo así en tu historia de vida? Uy, sí, hay mucho. Fíjate que con el alcoholismo de mi papá fue muy violento. Mi papá, su alcoholismo se convertía en persona violenta. Violento con nosotros como hijos. Con su extremo querer hacernos perfectos, era violento. Yo como era perfecta, las calificaciones número 1, todo perfecto, y así la número 1 de la escuela, contra mí no, vamos a decir que la agarraba, pero contra mis hermanos sí. Sí. Y era muy violento con mi madre también.
ese tipo de esposos violentos, ese tipo de esposos que no se le puede reclamar. Y como mi papá era tenía mucha ingobernabilidad, andaba de mujeriego, andaba con otras mujeres, andaba de todo eso que hacen los borrachos, se puede decir. Y mi mamá no podía reclamar porque entonces la recalaba contra mi mamá. Entonces había violencia por los reclamos de mi mamá, había violencia por las no perfectas calificaciones de los hijos o por no el perfeccionismo de los hijos a su totalidad como él quería. Él estudió en una escuela militar. Entonces traía mucho la escuela militarizada y eso quería como llevarlo a cabo con nosotros. A la casa. Que yo sí encajé, porque sí me hice la hija perfecta y la escuela perfecta, mientras estuve en la primaria y secundaria, antes de llegar a la prepa, ¿verdad? Porque ahí fue donde empecé ya con las fiestas. Pero los que no encajaron con ese militarismo, pues entonces era la violencia. Y la violencia desde verbal, pues hay mucha violencia verbal. ¿Sabes qué? Para mí esa es la peor. Ok, viviste entonces... violencia física y mucha verbal. Mucha verbal. Eres la hija perfecta, llegas a la prepa, en la prepa empiezas pues a beber sin control y ahí hubo algo con tu papá, o porque pues si él ya era alcohólico y tú empezaste a tener dificultades, ¿cómo cambió la relación? ¿Mejoró? ¿Se empeoró? No, se empeoró. Yo tenía muy buena relación con mi padre porque me convenía emocionalmente estar de buenas con mi papá para yo no ser la agredida, ¿sí? Pero cuando ya empezó mi alcoholismo, pues entonces ya la buena relación no podía ser, porque entonces mi papá empezó a ponerme límites, entonces me alejé. En esos momentos, coincidentemente, mi papá se separa de mi mamá. Entonces la casa queda sin mi papá y quedamos todos los hijos, ¿sí? Entonces a la hora que se queda mi mamá, vamos a decir que la que maneja el barco, no, pues un barco sin control, porque ya estaba yo con mi alcoholismo, viene mi hermano, después de mí es otra hermana, luego mi hermano, empieza él también, no empieza, ya se fue evidente su alcoholismo y su adicción a las drogas, y mi mamá al timón no pudo manejarla, no pudo manejar el barco. Entonces empezó ahora sí que un hogar totalmente ingobernable en todo sentido. Las que eran bien portadas, se puede decir mis dos hermanitas, les digo hermanitas porque pues son mis hermanas chiquitas, eran las bien portadas, las que no cayeron en alcoholismo, las que no hubo nada de eso, eran las que medio manejaban ahí literalmente así como que el barquito, pero ya había mucho problema. Y cuando mi papá y mi mamá se separan, mi mamá empieza a beber. Entonces, fíjate cómo empieza a darse más problemática. Mi mamá, con que tuvo al cargo la familia, no la pudo manejar, se va el hombre, del cual el amor así apasionado siempre mi mamá con él, amor de su vida. O sea, una enfermedad de dependencia terrible ahí, llamada como amor, y empieza a beber. Entonces mi mamá se hace alcohólica así. Entonces ahora estoy en mi casa, era la borracha yo, el borracho de mi hermano, ¿verdad? Y mi mamá. Ya no estaba mi papá. Se fue el agresivo, se fue el borracho, pero quedamos otros borrachos aquí. Sí. Y pues una locura. Híjole, esto que dices se me hace muy interesante porque a veces pensamos que nada más es una persona Uno de la familia. Exacto, no. Pero es una dinámica la que envuelve y hace una problemática con todos los que se quedan. Con todos los que se quedan, qué gacho, pero así fue, así yo te lo veo, digo, es como una película. Hay una película, de hecho, que se llama... Una película de la familia que cuando yo la vi dije, esa es mi familia, porque se desbordó la enfermedad. Sí, brotó. Brotó, así, ya estaba inculcado, ya estaba ahí las semillas bien puestas. Mi mamá se hizo alcohólica de un día para otro, sí, pero mi mamá también tomaba con mi papá. No era tan evidente porque el borracho era él, ¿sí? Mi mamá nomás lo acompañaba en la borrachera. A la hora que se quite el papá, pues mi mamá pierde el control completamente, como a lo mejor lo perdía antes, pero no era tan evidente. No era tan eso. Pero a la hora que se quita mi papá, pues se quita el malo de la película, ¿verdad? Pero pues queda mi mamá y quedo yo. Que ahora ya salgo la evidencia. Ya no está, ya qué pasa ahí, está la hija, la mayor. Y luego mi hermano, el que era más violentado por mi papá, se ve bien claro sus intenciones de matarse. Mi hermano tendió mucho al suicidio. Entonces, pero era muy evidente lo que hacía él. Él hacía muchas cosas dramáticas, pues. Entonces, la atención ahora se desbordó hacia mi hermano. Ok. Entonces, siempre estuve en ese boomerang así, de revoltura de alcoholismo y ahora ya con adicción a otras sustancias. Oye, Mago, fíjate, ahorita dices esto y es ver una dinámica en donde pareciera que es una tierra perfecta de cultivo para adicciones, para enfermedades Así es. mentales. O sea, ahorita lo que dices, el suicidio.
enfermedades mentales, porque realmente yo considero el alcoholismo, de hecho ya se considera como una enfermedad mental. No es un borrachito nomás o una borrachita, es una enfermedad mental que hay depresión, hay resentimiento, hay muchas cosas, la parte espiritual destruida, o sea, mentalmente hay mucha tendencia al suicidio porque el alcoholismo de esa manera incontrolable es suicidarte. Okay. Entonces, en mi familia, así, un terreno totalmente fértil en el cual nomás floreó Sí. los que teníamos que florear. Y somos la mayoría. Sí, wow. La mayoría, nomás mis dos hermanas quedaron libres de eso. Sí, pero la misma dinámica seguramente les generó otro tipo de problemáticas. Ellas sus propias problemáticas. Claro. Ellas tienen sus propias problemáticas, no de alcoholismo, ninguna de ellas es alcohólica, pero sus problemáticas a lo mejor de codependencias, de cuidar, Exacto. de mediar, de arreglar, de querer manejar las cosas. Mi hermana, la más chica, se hizo como la mamá de mi mamá. Fíjate Sí, eso. los roles. El rol se cambió. Mi mamá ya era la borrachita de mi mamá tendida en la cama borracha. Y mi hermana, la más chica, era la que llegaba a regañarla, quitarle la botella, escondérsela, tirarla y a regañar y a ordenar la casa. La más chiquita de mis hermanas. Wow. Y entonces... Ya para entonces llegué a los 18 años. Ya para entonces llegué a los 18 años siendo una borracha, repito, siendo una pérdida del control con todo lo que te acabo de platicar de la historia familiar, del entorno familiar más bien. Y ya yo ya tenía a mi novio, me caso. Sí. Ahí viene el otro parte de la alcohólica. ¿Me caso con quién? Pues con un alcohólico. No iba a buscar un muchacho sano. Esos aburren. ¡Qué aburrido! A mí me gustaban los borrachitos. Sí. Me gustaban los de relajo en el restaurante, en el bar. Me gustaban los de la fiesta que hacían el relajo. ¿Quiénes son esos? Los borrachos. Es la verdad. Entonces, ¿con quién me casé? Con un borracho. Que yo dije, no toma tanto. Ya cuando estemos casados, no va a pistear tanto. ¿Verdad? Porque eso sí me la creí. Porque Sí. él me decía, no, es que ahorita sí porque traigo muchos problemas, el trabajo, el negocio, los dineros, las deudas. Es como yo, traigo muchos problemas, mi mamá, mi papá, mi hermano y todo lo que me está pasando y todo esto. No, pero ya me voy a controlar. La próxima vez yo voy a controlar. Cuando me Siempre case, tenemos ya. un pretexto. Ahora ya casada, no, pues me súper controlar. Espérate, no, ahí no acaba mi historia. Te la platico así, te la puedo platicar así porque ya han pasado muchos años y he estado todos estos años en terapia. Sí. Ahorita me da risa porque digo, Dios de mi vida, soy la principal clienta de la terapia. Sí, porque para poder ya voltear para atrás y poderlo platicar, y dicen que cuando lo platicas y ya no estás en el derrame de lágrimas es porque ya lo superaste. Claro. Dicen eso y creo que sí es cierto. Creo que sí es cierto porque muchas veces podértelo decir así como te lo estoy diciendo no hubiera podido. Sí. No hubiera podido. Entonces me caso con este señor, muy buena persona, es muy buena persona este hombre, pero no deja de ser un alcohólico. Su principal objetivo de su vida y su amor principal no era yo, era la botella. Me embarazo y tengo a mi niño. En el embarazo dejo de tomar, totalmente, ni una copa, ni una, dije, ni una. ¿Por qué? Porque estoy embarazada y no le va a pasar alcohol al niño. Sí. Me quedaba eso claro. Ya cuando el niño nazca ya veremos, ahorita por lo pronto nada. Borracha seca, me la eché todo el embarazo. Todo el embarazo. Pero ¿Y bueno. fue fácil? Fíjate que sí, porque estaba muy emocionada. Yo estaba muy emocionada por estar embarazada. Ok. Muy emocionada. Fue lo mejor que me podía haber pasado. Yo me moría de ganas de embarazarme, de tener hijos. Yo iba a tener 4, según mis planes de jovencita. Y bueno, dejo de tomar todo el embarazo. Nace mi niño, yo feliz. Así es la única vez. Bueno, en esos momentos fue la única vez. Ahorita van 2 veces. Pero en ese momento era la primera vez en mi vida que yo lloraba de alegría. Cuando pues, nació mi bebé. Entonces me dedico así, abiertamente a ese niño, todo el primer año, y sola, porque el borracho de mi ex marido, pues estaba en la cantina. Sí. Entonces, ¿quién se quedó con el niño? Yo. Tú. No importa, yo estaba fascinada con el niño, pero no había papá, Y cuando llegaba el papá, pues llegaba en la madrugada, llegaba borracho, el día siguiente estaba dormido cuando yo estaba dándole de comer al niño, porque el señor estaba borracho que llegó a las 4 de la mañana. Entonces, pero no era culpa de él, era culpa mía, yo lo escogí, ¿no? O sea, yo escogí a un borracho para casarme. Sí. Y yo escogí a un borracho para tener un hijo de él. Ahorita lo digo así, pero en sus momentos estaba yo recién casada, jovencita, tenía 24 años, con un niño chiquito, con una mamá que no le podía pedir ayuda para poder que me ayudara con el niño, porque mi mamá estaba borracha. Entonces, pues yo me aventé todo el jale de lo que es una mamá. No había internet ni esas cosas de hoy.
Pero había libros, entonces Sí. yo compré el libro de cómo hacer crecer a un bebé desde el primer mes hasta los 12 meses y luego así desde los 12 a los 2 años, así. Hice todo lo que dice el libro, Ahí seguía tu perfección presente. mi perfección y mi militarismo presente. El libro dice, al año le quitas el chupón, al año le quité el chupón, a los 12 meses le quitas el biberón, a los 12 meses, o sea, lo que decía el libro, yo lo hice con mi niña. ¿Funcionó? Sí, sí funcionó, porque pude manejar. Yo me la aventé la bañada sola, Sí. todo sola, porque yo no tenía alguien a quien, vamos a decir, copiar. Sí. Alguien a quien copiar, más que a mi libro. Mi libro decía. Estaban ahí las Ahí instrucciones. estaban las instrucciones del libro. El libro lo seguí porque hay un libro hasta los 2 años, que se llama El Rey de la Familia. Y ahí viene lo bueno cuando el niño ya tiene 2 años, ¿verdad? El rey de la familia, o lo deja ser, o es la mamá ogro. Sí. Y bueno, a seguir instrucciones del libro. Porque para entonces, yo ya, cuando mi hijo ya tenía 1 año, ya empecé a tomar otra vez. Voy a tomar moderadamente. Total, ya tengo un niño, tengo al esposo, ya no tengo que llegar a mi casa borracha, ya no tengo a mi papá, mi mamá ni a nadie, ya estoy sola con el niño y el marido. Entonces voy a tomar una o 2 copas. El niño le está saliendo el diente. Ah, no, pues el chupón en el tequila para que se le calme el dolor del diente. Sí se le calmaba. ¿Pero qué estaba haciendo? Emborrachando al niño. Órale. Qué feo lo que Sí. acabo de decir. Pero es lo que se me ocurría, porque mis amigas así lo hacían con sus bebés. ¿Qué haces? Así el chupón, ponlo en el tequila o en el vino tinto, y límpiale la encillita, La y encía. el niño se le va a anestesiar. Sí, no te pasó el tip, tú que eres mamá. Sí funciona, pero no es lo correcto. Claro. No es lo correcto. Ok, y lo seguías viendo como algo normal, porque Sí, era lo que así lo estaba a tu hacían. alrededor. A mi alrededor, las parejas con las que yo salía, amigos de parejas que yo salía que tenían también bebés, hacían lo mismo. Entonces era lo normal, aparte no le pasaba nada al niño, decía yo, no pasaba nada. El doctor me decía, dale tempra. Decía, pues mejor le doy con el vinito tinto. Sí, Y muy mal. Pero pues la tendencia que yo tenía era esa, y la verdad no es por culpar a nadie, pero no tenía quién me quién guiara, preguntarle. Ujú. quién sanamente me guiara. sí. Esa es la palabra. Ok, entonces al año de tu niño empiezas a beber otra vez. ¿Y en qué momento, Mago, fue cuando ya no lo pudiste controlar, no lo Sí, pudiste fíjate, manejar? lo pude manejar los primeros, hasta la edad de 7 años, mi hijo. Para entonces, nada más voy a hacer un break. A los 2 años de mi hijo fue cuando dije, si estoy sola con el niño, ¿para qué quiero al borracho? Que esté tirado nomás en la cama borracho, tomado todas las noches, o que no llegue a dormir y se desaparezca 15 días, ¿para qué lo quiero? Sí. Realmente para nada, porque él ni siquiera veía los primeros pasos del niño, nunca disfrutó nada porque él estaba tomado, pues. Sí. Entonces dije, ¿para qué? Me divorcio, va a ir de una vez. Yo no voy a aguantar lo que mi mamá aguantó de mi papá, que se divorciaron al lado. Mi mamá, cuando se divorció de mi papá, mi mamá tenía 42 años, después de 22 años de casada. Yo no voy a aguantar 22 años de casada con este señor y aguantar todo lo que mi mamá aguantó, que los hijos vimos todo eso. No, mi niño no va a ver esto. Mi niño no va a ver esto, bye, ¿qué hago? Me divorcio, bye. Papá, ¿me ayuda? Sí, mijita. Tan. Adelante, me divorcio. Según me quité el problema. Ajá. Me quité el problema, pues sí, me quité el problema del hombre, pero no me quité el problema de mi alcoholismo. Entonces yo seguí tomando, pero ya sola, ya divorciada, con un niño chiquito. Entonces, cuando empecé a perder el control, ahora sí, de mi manera de beber, porque también me ponía de borracha seca mucho tiempo. Mucho tiempo, el niño para llevarlo al kinder y todo, pues no tomaba. O sea, ahora sí que ni compraba. Me aventaba meses sin tomar nada, hasta que un día decía, ahora sí ya me lo merezco. Ahora sí ya me cansé, ahora sí ya me cansé, ahora sí ya me lo merezco. Entonces, ahora sí, voy a comprar la botella de vodka. Y compraba la botella de vodka en el súper. Y la guardaba en el refri. Y el día que decía, ahora sí ya me cansé, ahora sí ya me lo merezco, sacaba la botella y ahí sí, perdida. Acababa dormida, borracha. Cada vez que yo decía, ahora sí me lo merezco. No era tan frecuente como cuando estaba soltera, porque vamos a decir que me controlaba porque tenía un niño. No quería que le pasara nada de lo que yo viví, pues yo no quería que él viviera alcoholismo en sus papás, en este caso, el del papá ya no, pero tampoco en mí. Yo no quería que él viviera abandono, no quería que él viviera nada de lo que yo había vivido, pero no podía decir que no iba a tomar. O sea, yo decía, ahora sí me lo merezco y tantito, al cabo es sábado.
¿Qué importaba que era sábado? ¿Verdad? Pero eran mis pretextos. Sí. Hasta que llegó un momento en que el momento más importante que tuve yo en toda mi vida, hasta el día de hoy, y ya pasaron 27 años y medio, fue cuando mi hijo me dijo, mira mamá, yo no quiero vivir contigo porque o estás borracha, o estás dormida, o no estás. Qué fuerte. Cuando yo oí esas palabras, le dije, a ver, espérame, mijito, pero yo aquí estoy. No, es que o si estás borracha, o estás dormida, o no estás, y ya no quiero vivir contigo, me quiero vivir con mi papá. Oye, Mago, pero fíjate, ahorita dices, me dijo eso mi hijo, pero tu idea era, mi hijo no va a vivir lo mismo que yo viví. Claro, que yo mi no idea le estoy era dando esa. ese ejemplo. Claro que ese era mi pensar. Y esa era mi idea. No me daba cuenta que ya le estaba dando lo que me estaba diciendo. O estás borracha, o estás dormida, o no estás. Y me quiero ir a vivir con mi papá. Híjole. Agarra el teléfono, le habla a su papá y su papá va por él. Esa fue la mayor pérdida que he tenido en mi vida, porque para entonces ya estaba teniendo problemas de pérdidas, ya tenía pérdidas de amigas ya no querían salir conmigo, mi familia ya no me quería ver, no me invitaban a Navidad, porque decía que les daba pena por cómo me ponía, no me invitaban a sus casas, no me invitaban a comer, a que se juntaban los domingos, mi papá siempre hacía comida los domingos, no me invitaban, con justa razón. Porque iba a llegar yo, dizque muy linda, ¿verdad? Pero las 2, 3 copas iba a empezar con un relajo, o sea, y reclamos y llantos, y me estaba dando mucho por la depresión, porque ahí me empezó a dar mucho la sensación de fracaso. Entonces ya fracasé con este ex marido, ya esto, el otro, ya perdí esto del trabajo, ya el trabajo lo perdí, me corrieron del trabajo porque no llegaba a trabajar por borracha. Entonces ya había tenido todas esas pérdidas, pero la más importante fue la pérdida con mi hijo. Cuando me quedo en la casa sola, el niño se va con su papá, me quedo yo sola en ese departamento. Ahora sí empezó el verdadero fondo, que le llaman, ahora dicen que hay que tocar fondo, ¿verdad? Es cuando empecé a tocar fondo, cuando me di cuenta de mi realidad. O sea, ya no estoy echando la culpa al ex, ya no le estoy echando la culpa a mi papá, ya no estoy diciendo que mi hermano, que mi mamá, o sea, ya no había nadie a quien echarle la culpa, ya no había nadie a quien echarle la culpa. Sí, ahí estaba yo sola con mi realidad, en un departamento que ya no tenía para pagar, porque me habían corrido el trabajo, con un niño al cual ya no tenía que llevar a la escuela porque ya se había ido. Entonces así como que empezó mi depresión. Empezó así como que el querer sobrevivir, el querer tratar de recuperarme, el querer decir voy a controlar mi manera de beber, ya no, controlar mi manera de beber, nunca dije dejar de beber. Pasaron 2 meses en una sensación de totalmente depresiva, sí. Fui a buscar a mi psiquiatra y le dije a mi psiquiatra, me está pasando esto, estoy sola, esto, el otro, ya me divorcié y le platiqué un poquito en resumen mi vida, lo que estoy un poquito platicando contigo, claro, una lágrima completa, en un drama total, y fue cuando él muy atinadamente me dijo, se hizo así, me dijo, mira Mago, me hizo así, ahorita, no, me dijo así primero, me dijo, yo no te puedo ayudar, es más, ya no vengas aquí, yo no te puedo ayudar. Le dije, pero ¿cómo que no, Luis? Ajá. Me dijo, no, vete, y me hizo así. Le dije, arriba hay un psiquiatra mejor que tú, que me vaya a ayudar mejor que tú. Me dijo, no, solamente un poder superior a ti misma. Y yo, ¿qué es eso? O sea, ¿qué me estás diciendo, poder superior a mí misma? ¿Qué es eso? Entonces volteó el reloj y me hizo así, ahorita en este instante hay una junta que está empezando de Alcohólicos Anónimos. Vete ahorita y ve a pedir ayuda ahí. Es lo que tú necesitas. Me salí llorando. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Alcohólicos Anónimos, o sea, no. Llorando, tristemente agarré un taxi, estaba lloviendo fuertísimo en Guadalajara, febrero 7. Tomé un taxi, fui a buscar, hay un grupo en tal lugar y más o menos me dio las señas de cómo llegar. El taxista nunca dio con el grupo porque estaba la tormenta muy fuerte. En Guadalajara llueve muy fuerte y no ves nada. Entonces, pero me inculcó la semilla. Entonces, me dormí esa noche y dije al día siguiente voy a ir a un grupo de Alcohólicos Anónimos que yo había visto que existía cerquita de la escuela donde estuvo mi hijo en la primaria. Dije, yo pasaba y yo veía ahí un grupo en una esquina. Voy a ir. Pues al día siguiente me levanté con todo el esfuerzo de mi vida y fui. Y vi todo, me metí, vi puros hombres. A la hora que entré, puros hombres. Y yo, sí. ¿What? No, aquí no, qué vergüenza. Aquí yo no quepo, qué vergüenza.
Y me salí de ahí y dije, no, voy a ir a otro grupo que una vez, años antes, había llevado a mi hermano, al que te mencionaba que era alcohólico y que también empezó con drogas. Y ya me acordé más o menos dónde era el grupo. Y llego al grupo, pues es que ahorita ya empezó la junta, esto empieza a las 7 y son las 8. Vente mañana. Y yo, no, ¿por qué mañana? Voy a empezar aunque ya haya empezado, voy a entrar. Entré, me senté y empecé a escuchar. Y todo lo que decían ahí era como que estuvieran hablando de lo que yo sentía. Haz de cuenta que estaban poniéndome el micrófono a mí y yo decir lo que estaban diciendo. Dios, dije Dios, y se acaba la junta. Se acaba la junta esa, y yo sin saber nada le dije, yo no me quiero ir de aquí. Es que tienes que venirte mañana a una junta que te den información. Esta junta ya se terminó y la que viene es una junta de aniversario. Y yo, ¿qué es eso? Es una persona que tiene años aquí que va a celebrar su aniversario. O sea que, pero tú ocupas una que te den información. No te va a servir la que va a estar, la que va a empezar. Y yo me sentí agobiada, me sentí como así acorralada por todos esos hombres, decía yo. Y me dio tanto miedo, porque yo sin beber, muy miedosa, no me atrevía a nada. Entonces me sentí tan atemorizada que lo que hice fue me encerré en el baño, así. Me encerré en el baño esperando que dieran las 9, porque a las 9 empezaba la junta. Entonces, Oye, Mago, pero fíjate, ahorita dices, todos estos hombres, o sea, tú no sabías bien qué onda, llegas a un lugar que desconoces, te dicen Alcohólicos Anónimos, y es así como que hasta con tu broma, ¿no? De mejor borracha conocida que alcohólica anónima. Hasta tenés la broma esa. Ajá. Sí, vienes con todo esto, te enfrentas, pues me imagino que a prejuicios propios. Me enfrento a lo que de broma se hace, porque ni siquiera nadie sabe qué es Alcohólicos Anónimos cuando no llegas, nadie sabemos. Yo no sabía si bebían ahí, yo no sabía si se daba poquito a poquito, yo no sabía, yo pensé que iban a enseñar a beber. Sí. Además, mi idea de Alcohólicos Anónimos era de que me iban a enseñar a beber moderadamente, así, tan. Y sorpresa de que no. Cuando empiezo a escuchar a todos esos testimonios de la gente hablando y que decían, y se decían a sí mismas, yo soy alcohólica y no he vuelto a beber porque he recuperado mi dignidad y gracias a Alcohólicos Anónimos es que he recuperado mi dignidad, y fue cuando yo dije, wow, yo quiero eso. Otra, yo sufrí mucho porque mi hijo me abandonó, y desde que mi hijo me dejó, yo vine a Alcohólicos Anónimos, me han enseñado a vivir de una manera diferente, como dice aquí, ¿no? Vivir de nuevo. Sí. Entonces empecé a decir, yo quiero esto, y si para querer esto me necesito mencionar como alcohólica, pues entonces voy a decir que soy alcohólica, aunque yo lo que tengo es mi problema con mi manera de beber. Okay. Minimizando, pues. Sí. Porque todavía no sabía nada, pues. No sabía realmente nada. Fíjate, se me hace muy importante porque dices, había otras mujeres. Sí, ya cuando llegué a ese grupo que te digo, cuando ya me quedé en el baño escondida para que no me estuvieran atemorizando de que me fuera, porque casi me corrieron, O sea, mañana vente a las 7 de la mañana, porque es la junta de información que tú necesitas. Ahorita no hay junta de información para ti. Es que me gustó mucho lo que oí, sí, pero ahorita no es para ti, lo que viene es un aniversario. Y en el aniversario no te van a poder decir la información. Y yo, ¿qué? Me sentía abrumada, me encerré, salgo, y a la hora de que efectivamente era un aniversario, pero en Alcohólicos Anónimos preguntan siempre si hay una persona que viene por primera vez y que levante la mano. Yo me sentía muy avergonzada, porque estaba lleno el grupo, muchísimos. Primero dije muchos hombres, ¿verdad? Aquí ya eran hombres, mujeres, de todos, llenos en el piso sentados. Y a la hora que dicen, hay alguien que viene por primera vez, no sé cómo, levanté la mano. No sé cómo dije, o sea, como que yo. Entonces la persona del aniversario dijo, mi aniversario se cambia el tema, se paró, quitó el título y puso, vas a llamar información. Y empezó a pasar a puras mujeres. Y son las mujeres que yo medio acababa de escuchar poquito en la junta que ya estaba empezada, y pasan a darme la información. Ahora sí como de mujer a mujer, pero en un grupo lleno. Y ahí empieza. Desde ese día hasta el día de hoy no he vuelto a beber. ¿Qué fecha fue, Mago? Febrero 8. Febrero 8. Del 95. Y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no he vuelto a tomar ni un trago. Gracias a que llegué a ese grupo. En ese grupo también, como era un aniversario, hablo yo con el del aniversario, ¿verdad? Porque uno no sabía cómo se manejaba nada. Hablo con el del aniversario al final de la junta, que me quedó con muy grato sabor de boca. Sí. Doloroso, pero grato al mismo tiempo. Me quedé como que esto es lo que necesito. Sí. A eso refiero grato. Me levanto con el del aniversario y decirle, oye, gracias por haberme dado esta información, ¿verdad? Porque me habían corrido. Sí. Entonces me escucha y me dice, ¿para quién es la información? ¿Para ti? Le dije, sí. Yo pensé que venías como para alguien. Le dije, no, para mí. Me dijo, ¿y qué es lo cómo te está yendo? ¿Qué pasa contigo? Así parados ahí informalmente. Y le empiezo a decir y me dice, tú no vas a poder nada más con este grupo. Por lo que te estoy escuchando, lo poquito que te estoy escuchando,
tú vas a ocupar algo más. Yo soy fulanito de tal y me pone su nombre en un papel de ahí. Y cuando veo el nombre dije, ay, hijo, yo este nombre ya lo había oído cuando en la escuela de mi hijo, mi hijo estudió en el American School, había conferencias para padres de familia que hablaban del alcoholismo y la adicción a la droga y la atención a los padres de familia. Y me llegaban los folletos y el orador, Isaac Albo. Y a la hora que veo que en el papel me pone Isaac Albo, yo dije, ay, yo había conocido ese nombre. Y me acordé de eso que te estoy diciendo y dije yo, y lo volteé a ver y decía, este es el de la conferencia que claro que nunca fui. Pues no quería. Claro que me llegaba el voucher, digo, el folleto, y así como llegaba lo rompía. Pues ahora me lo topo cara a cara en un Alcohólicos Anónimos, años después. Entonces, vente mañana, yo tengo una clínica aquí cerquita, y te espero mañana a las 9 de la mañana para ver qué te podemos ayudar. Pues el día siguiente voy, me entrevista, me recibe él, junto con el director de ahí, y gracias a ellos dos, bueno, principalmente a él, pero también volteó y le dijo a su director, tenemos lleno, ya no íbamos a recibir mujeres, el grupo son puros hombres, pero por como te estoy escuchando, estás muy necesitada, ¿te quieres quedar? Entonces le dije, sí, me quiero quedar. Quiero dejar de beber y hacer lo que tenga que hacer. ¿Estás dispuesta a hacer lo que sea necesario? Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. ¿Cómo tomaste esa decisión, Mago? Así. ¿Te quieres quedar? Sí. Esto te va a servir, me dijo. Y si estás dispuesta, quédate. Afuera en la junta va a ser más difícil para ti con puro grupo. Alcohólicos Anónimos funciona, me lo dijo. Pero funciona, por supuesto que funciona. Pero para gente que está empezando con la problemática que tú traes, aquí es como un reforzamiento intenso y te va a servir. Te va a contener, claro. Te va a dar la contención, te va a contener. No va a hacerte tan fácil. Tú que vives sola, me decía, tú vives sola, tienes la libertad, no tienes a nadie, tu casa estás en el abandono total de ti misma ahí sola. Para ti va a ser más fácil pararte en un Oxxo y agarrar un Six. Aquí te vamos a contener. Entonces, porque le dije, sí lo quiero. Sí lo quiero. Lo decidiste en ese momento. ¿Por qué lo decidí en ese momento? Porque no tenía de otra. Sí. Era esa o seguir bebiendo. Te dije hace un momento, lo único que me escuchaba era mi psiquiatra. Ya me dijo el psiquiatra, aquí no vengas. Vete a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Mi familia ya no me quería, ya no tenía trabajo. Mi hijo, que era el amor de lo máximo que había tenido en mi vida, me dijo adiós por lo mismo. Y ahorita me están ofreciendo esto. Claro que de aquí me agarro. Sí. Y claro que de ahí me agarré. Okay. Claro que de ahí me agarré. Y empezaste tu proceso. Y empezó mi proceso, ahora sí, claro que con Alcohólicos Anónimos, porque en las clínicas siempre hay Alcohólicos Anónimos, pero apoyada con un psicólogo, con un terapeuta, con medicamento al principio, con todas las terapias, y ahora sí tuve todo el contexto para poder sanar, para poder aclararme y sanar toda la historia familiar desde que yo nací, pues. Sí. Desde lo que yo recuerdo que yo nací, desde niña, mediana, regular, casada, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que te estoy más o menos resumiendo ahorita, vamos a decir que fácilmente, pero cuando llegas a una clínica y te dicen, a ver, escríbeme aquí tu biografía, cuaderno y pluma, mi biografía, todo desde lo que te acuerdas de que naciste, y yo, ¿cómo? Sí, desde lo que naciste, y yo, oh, ahorita te dije fácilmente, soy mayor de 4 hermanos. Sí. Pero ahora escríbelo. Y empieza a escribir la biografía, qué difícil, ¿eh? Para una persona con alcoholismo que tenía la capacidad perfecta para evadir todo lo que yo he vivido. Y la capacidad perfecta era bebiendo. Bebiendo. Entonces es empezarte, te sientas con tu realidad. Contigo misma y tu realidad. Claro. Y ya no hay a dónde escaparte, Mago. No tenía a dónde escaparme. Era o tomaba esa gran oportunidad de vida o seguía viviendo hasta morir. Así. Sí. Nomás tenía esas dos. Fíjate, esto es muy interesante porque eras una mujer joven, relativamente. Sí, cuando yo llegué a la clínica yo tenía 32 años. 32 años. Eras una mujer joven, recién madre. Madre de jovencito, de niño chiquito. Tenía 9 años mi hijo. Cuando yo llegué a la clínica mi hijo tenía 9 años. Y me imagino, pues, tu familia, tenías como una vida por delante, pero en ese momento ya no había nada. Tenía una vida por delante y no. Porque la vida que tenía por delante con alcoholismo ya era acabar, ¿qué te digo? Tirada en un barranco, ¿sí? Porque pues mi manera de beber era perderme. Claro. Entonces una vida por delante ya no, porque ya no tenía la vida de mamá, que yo tanto amaba, ya no tenía la vida de hija,
porque ya no me querían, mi familia no me quería ni me invitaban a nada que te decía, ninguna reunión ni de nadie, no me querían ver. Ya no tenía la vida de hermana porque mis hermanas también me sacaban la vuelta. Ya no tenía la vida con amigas porque mis amigas que también pisteaban me decían, sí, pero contigo está cañón. Sí. Me sacaban la vuelta. Amigos de que también pisteaban me decían, sí, pero contigo no, porque tú la agarras y quieres 3 días. Sí. Nosotros tenemos trabajo. Yo no tenía trabajo. Entonces ya no tenía nada. Tenía nada más la opción de o seguir bebiendo o intentar algo diferente y que me ayudaran, porque yo no podía ya ayudarme, pues yo sentí que siempre quise ayudarme yo solita, pues, a mi modo, a mi manera, con libros. Así como leí para ser la perfecta mamá, también leía libros de autoayuda y todo eso, sí, pero no podía, yo no podía ser mi propia psicóloga, ¿no? Sí. Y menos bebiendo. Sí, claro. Entonces, eres esta mujer, mamá joven, Sí. que de alguna manera estaba perdiendo todo, que ya Así no es. tenía pues algo que la sostuviera. Nada. Vas y pides ayuda, comienza tu Así proceso. es. ¿Y cómo ha sido desde esa fecha hasta hoy, Mago? Porque la imagen que tenemos de una mamá, lo decías al principio, es perfecta, es abnegada, está para los hijos. Y cuando hay una enfermedad como el alcoholismo, todo eso pareciera que se desvanece. Totalmente se desvanece. Y se desvanece feo, porque después te queda, bueno, yo me quedaba con sensación de mucha vergüenza. Mucha vergüenza conmigo misma, vergüenza en una sociedad, repito mucho lo de la sociedad, estar en medio de una sociedad en la cual eres calificada, porque Sí. claro que eres calificada en una sociedad. Mi calificación estaba -0, ¿sí? Sí. Entonces ya no quería salir en la puerta, qué vergüenza. O sea, entonces, ¿cómo empiezo todo? Gracias a Dios que tuve la clínica, porque estuve en esa contención en la cual pude llorar, gritar, berrear, arrepentirme, gritarme, o sea, todo pero con apoyo, no como loca, o sea, con el apoyo médico y psiquiátrico que yo necesitaba. Para poder después levantar la cara y poder ver a la gente a los ojos. Gaby, yo no podía mirar a la gente a los ojos. Yo llegué a la clínica para voltear a ver a la gente, no volteaba a ver el piso. Tenía así como que cargando algo en mis espaldas de mucha vergüenza. Sí. Porque acabo de repetir mucho la planta de soy un ejemplo, no debo ser un ejemplo. El ejemplo estaba caído, o sea, entonces la vergüenza principalmente era conmigo mismo y con todos, entonces no me atrevía yo a ver a la gente a los ojos. Ahí me enseñaron pues a perdonarme, número 1, a darme cuenta que no es que yo sea mala, que padezco una enfermedad, que el problema es la enfermedad, no yo, que yo me quedaba chiquito con la enfermedad porque la enfermedad era tan grande, mi enfermedad era tan grande que me hizo chiquita, entonces ahora tenía que empezar a fortalecer esa personita que estaba apachurrada por una imagen de simpatía, pero simpatía con alcohol, porque sin alcohol no podía ni hablar. Sí. Entonces, empezar a crecer, aunque me digo que estaba jovencita, 32 años, sí, pero hubiera parecido una niña, Sí. porque así empecé como una niña, a superar todos esos miedos de infancia que nunca los superé, que los remedié con la copa. Sí, claro. Entonces, con como el nunca los alcohol. superé, pues ahí seguían. Entonces, a superar todos esos miedos de infancia, a perdonar a mis padres, para luego poderme perdonar a mí, o al revés, más bien perdonarme a mí para luego perdonar a mis padres, porque así es una revoltura de sentimientos muy gacho. Entonces, necesité mucha guía, mucho apoyo, mucha contención, que te repito ahorita, después de la clínica, 20 y tantos años seguí en terapia. Sí. Seguí, y luego en diplomados, y en meterme aquí, en otro de esto, ahorita las constelaciones, a todo lo que haya para seguir creciendo y llegar a mi verdadera edad y a mi verdadera postura de una mamá, que ya soy mamá de un hijo, hombre, varón, hecho y derecho, y por lo menos ya no ser el mal ejemplo. Sí. Ya por lo menos no ser el mal ejemplo. Otra vez me decía mi hijo, mamá, por lo menos yo me duermo tranquilísimo sabiendo dónde estás. Sí. Oye, pero que te digan eso. Después de decirte no quiero estar porque no estás o estás borracha. Sabiendo dónde estás, me duermo tranquilísimo sabiendo dónde estás. Esas palabras las tiene que decir una mamá a un hijo, yo digo, no un hijo a una Sí. mamá. Entonces, así como mi hermana agarró el papel de mamá, de mi hermana la más chiquita, de mamá de mi mamá, también mi hijo llegó un momento en que agarra el papel, pues de papá de la mamá, pero dice, sabes que hasta aquí pude, va y te vas, yo me voy a refugiar con alguien que me soporte, y se agarró de su papá, pero su papá lamentablemente también estaba tomado. ¿Y qué pasó con él? Lo que pasa es que el papá vivía con su mamá, o sea, con la abuela de mi hijo. Gracias a esa señora, que en paz descanse,
ella fue la que lo soportó. Ella fue la que lo apoyó, lo acomodó, lo estuvo con él todos esos tiempos en que yo estaba ya ahora ya en la clínica y él viviendo con su papá, borracho. ¿Cómo regresó tu hijo contigo? Fíjate que con el tiempo pasó que me vine a vivir a San Diego para luego venirme aquí a vivir a Tijuana. Y mi hijo no se quería venir conmigo porque no quería dejar a su papá, porque si lo dejaba no iba a dejar de tomar. ¿Cómo voy a dejar a mi papá? Si me voy, nunca va a dejar de tomar, mamá. Y yo le decía, mijito, pero yo ya estoy sin tomar, vente conmigo, yo aquí vas a estar, tienes una casa. Sí, yo sé, mamá, me encantaría, pero yo no me atrevo a dejar a mi papá porque nunca va a dejar de tomar. Pasaron los días y semanas y me hablaba a veces en la mañana, es que mi papá no vino por mí, no me llevó a la escuela. Volvió a pasar lo mismo, porque el alcoholismo así es. Mi papá no me llevó a la escuela, mi papá no llegó a dormir, mi papá no está, estoy aquí. Mijito, estoy yo angustiadísima nomás de escucharte. Ya no quiero que me hables así, mejor háblame. Me acordé cómo me pusieron a mí también un límite. Háblame cuando quieras subirte a un avión y que te vengas conmigo. Yo no puedo ayudarte desde San Diego y tú viviendo en Guadalajara. Como 3 días después, mamá me habló a las 11. Mamá, quiero el boleto de avión, me quiero ir de aquí. Mi papá otra vez no llegó. En ese entonces vivía mi abuelita. Hablé con mi abuelita, le dije, mamita, por favor, chula, ayúdame. Ve, consigue un boleto de avión, te lo voy a mandar. Ve por Jorge Mijo, recógelo, llévamelo al aeropuerto y lo recojo yo en Tijuana. Y así se vino Jorge Mijo, a escondidas de su papá. Así llegó Jorge Mijo. Jorge Mijo se vino tiene 37, él tenía 12, hace 25 años. Qué fuerte también hace para los 25 hijos. años llegó el niño aquí al aeropuerto en Tijuana. Sí. Muy fuerte para mi hijo. 12 años. 12 años. Su mamá por fin está en el camino de la recuperación y pues topa con que lo que tenía que seguir, pues está con la otra persona que no se ha alivianado del alcoholismo, pero él decide y dice, ya ahora sí me voy. Y mi abuelita que me ayudó, me lo puso en el aeropuerto, llegó aquí a Tijuana. Desde entonces aquí vivimos. Okay. Gracias a Dios. ¿Y cómo ha sido su relación a partir de que tú estás en recuperación, de que llegó? Fíjate que lógicamente mucho distanciamiento, mucha problemática. Yo te hablé de cómo tuve que empezar desde a sanar desde mis vivencias de niña. Él también trae su historia. Sí. O sea, si él estuviera aquí, podría decirte parte de su historia. Yo no soy la apropiada para decirte su historia. Yo te puedo decir como mamá cómo lo vi como un niño afectado. Lo recogí, un niño de 12, un niño afectado por mi alcoholismo, aunque yo estaba sin beber, un niño afectado por el alcoholismo de su papá, un niño con carencias emocionales de todo tipo, las mismas que tenía yo, las mismas que tenía yo como hija de alcohólico. Entonces pasan los añitos, cuestión de tiempo también, Gaby. Está a la mano la copa y empieza a tomar. Y empieza ahora la carrera de alcoholismo de mi hijo. Ya nomás era el que me faltaba. Porque yo siempre decía en mi programa de rehabilitación, yo soy alcohólica, hija de alcohólico, hija de alcohólica, hermana de alcohólico y adicto, es ex esposa de alcohólico, el papá de mi hijo, casada con un alcohólico, porque luego me volví a casar con un alcohólico en recuperación, pero casada con un alcohólico, ya nomás me falta ser madre de alcohólico, dije una ocasión, una vez que me invitaron a una exposición. Pues cuestión de tiempo. Me convertí en mamá de alcohólico y adicto. Muy fuerte. Cuando empiezo a ver yo que el alcoholismo ya estaba dándosele a Jorge, decía, no puede ser, pero sí puede ser. Lógicamente está la genética, yo ya estoy en programa, ya estoy capacitadita para saber un poco más y me doy cuenta cómo él ya perdí el control con la copa, ya perdí el control con su manera de dirigirse a mí, ya empezó a ser grosero, ya empezó a ser enojado conmigo, molesto, dando portazos y yo, ¿what? O sea, esto ya lo había vivido yo, lo había vivido con mi papá, con mi ex, pero no con mi hijo. Entonces, cuestión de tiempo cuando nos damos cuenta que Jorge también empezó el alcoholismo y él empezó también con consumo de sustancia. Le hago el antidoping, sale positivo. Entonces tengo que ponerme firme y de hablar con él y decirle, mijo, aquí ya sabes que no hay más que de dos, o rehabilitarte en un lugar profesional como el que me ofrecieron a mí en Guadalajara en aquellos entonces, que ahora ya tenemos otro lugar aquí en Tijuana, o irte a otro lugar, pero rehabilitarte. No te puedes perder en esto y no te voy a permitir que te pierdas en esto porque te amo, te adoro y te quiero y no quiero que vivas lo que yo viví. La genética la tienes de mamá, papá y abuelos, o sea, ahí está, se sigue dando. Fue una intervención oportuna. Y fue una intervención oportuna porque fue el principio de su consumo. Sí. Gracias a Dios él dijo que sí. Entró a una clínica también en Guadalajara, lo mandamos a Guadalajara
y estuvo en clínica en Guadalajara. Hasta el día de hoy no ha vuelto a beber, gracias a Dios. Entonces estamos en el mismo camino. Y él ha tenido también su proceso de contención, la gente que lo apoyó, la gente que lo contuvo, la gente que le dio el apoyo, la sanación a todo lo que él ha necesitado, hasta el día de hoy. Mago, pero yo creo que, bueno, en esto es muy importante el hecho de que tú entraste en un proceso de sanación personal. Definitivamente. Para poder ser, ahora sí, un ejemplo. Ahora sí, por fin, ¿no? Es que, ¿sabes? Dicen, hay un dicho muy claro, no se puede dar lo que no se tiene. Si yo hubiera seguido borracha, bueno, para empezar no estuviera viva, eso sí te lo aseguro. Si yo hubiera seguido borracha, ¿cómo le iba a dar un ejemplo a Jorge? Sí. Jamás. O sea, yo fumaba, por ejemplo, yo fumaba tabaco. Cuando a mi hijo me reportaron de la escuela, es que su hijo huele a cigarro, su mochila, pues sí, claro, fumo. Y sabes que no era por mí, era porque el niño ya fumaba. Y yo no me di cuenta. ¿Cómo me iba a dar cuenta si yo fumaba? Me di cuenta cuando dejé de fumar. Sí. Que el que ya estaba metido en el Marlboro también era Jorge, pero pues mientras yo fumé no me di cuenta de su adicción al tabaco. Entonces, pues es igual con el alcohol. Nomás que como yo estaba sin alcohol, ya estaba en junta, ya estaba en mi programa, ya estaba trabajando aquí en la clínica en la que laboro, entonces pues fue más fácil así como que verlo. Porque luego siendo tu propio hijo, minimizo. No es para tanto, o sea, ¿no será que de veras sí puede tomar una cerveza? Dice que todos los amigos toman una cerveza, que ¿por qué yo no le doy permiso? ¿Por qué yo no le doy permiso a mi hijo de que se tome una cerveza? A lo mejor él sí va a poder controlar. Empiezo a minimizar. Sí. En estos momentos dije, ¿sabes qué? No, tengo que buscar ayuda para que me digan, no, ningún puede tomarse una cerveza porque él tiene la genética, tiene el ejemplo, tiene su problemática emocional. Una cerveza, si ya está perdiendo el control, dice que con una cerveza, que realmente nunca fue una. Realmente no era una cerveza, eran más alcohol, más copas, pero él no lo decía. Entonces era mi misma historia. Lo mismo. Mi misma historia. Y entonces él entra a recuperación, tú estás en recuperación. Así es. Y ya tienen un tiempo caminando por este. Ya estamos en el camino estilo de la sobriedad. Sí. Entonces, tenemos este final hasta el día de hoy, por eso le pongo el punto de final hoy, porque la vida sigue. Pero este resultado, para no poner el punto final, este resultado no es el común denominador, Gaby. No. Porque yo veo a mi alrededor, el papá de él sigue tomando, pues. Y el papá de él le dice, a mí ni me digas de no tomar, mijo, porque yo voy a seguir tomando hasta que me muera. Entonces mi hijo se hace a un lado. O sea, el común denominador es que los papás no dejan de tomar y el hijo pues, continúa. O que el hijo deja de tomar y el papá no, y se murió de eso. El común denominador no es como el mío con mi hijo. Somos bendecidos, de verdad. Y creo que nuestro sufrimiento y el camino que ahorita te resumí, y no te puedo resumir el de Jorge porque él tendría que decírtelo, pero pues una cosa similar, nomás que paró más rápido, ¿verdad? Gracias a Dios. No tienen este final de recuperación. O sea, dicen que los que llegamos a Alcohólicos Anónimos, dicen los porcentajes, y nos quedamos, es el 2%. Y los que llegamos a una clínica primero y después vamos a Alcohólicos Anónimos y nos quedamos, es el 80%. Fíjate la diferencia. Que no es lo que me dijo a mí Isaac en ese entonces. Quedarte en la clínica, no te vas a quedar, porque a la primera de cambio se te va a hacer fácil comprarte un six-pack. Y a la primera de cambio con tus amistades que ya tienes de borrachos vas a seguir cayendo en lo mismo. O sea, y métete aquí te vamos a soportar y te vamos a apoyar. Es cierto, porque todo lo que yo viví en la clínica no lo hubiera podido enfrentar en puras juntas. Sí, tú sola. Igual Jorge, mi hijo, por eso dijimos, te internas, porque también tiene su historia. Claro. Oye, Mago, ¿y qué mensaje le darías a las mujeres que tienen un problema de alcoholismo, que son madres, a las mujeres que son hijas y que viven también esta historia que tú viviste de mucha exigencia? ¿Qué les dirías? Híjole, les diría, busquen ayuda. Busquen ayuda, no crean que sola vas a poder tú autoayudarte, no es cierto. Los libros de autoayuda es como que la puntita del iceberg. Busquen ayuda con terapia. Si hay un problema ya con el alcohol, que estés perdiendo el control, que ya dices tú, me iba a tomar 2 y me tomé la media botella, o iba a llegar a la junta de trabajo y ya no llegué porque agarré la jarra, ¿sí? O no me levanté porque andaba cruda. Busca ayuda. No le sigas, porque vas a vivir lo que yo viví, o lo que muchas otras personas vivieron. No por ser mujer no te pasa lo mismo que a los hombres, te pasa exactamente lo mismo.
porque luego se piensa que el borracho es el hombre y la mujer es diferente. No, las mujeres lo ocultamos más, lo escondemos, pero es lo mismo. Es más, creo que es peor, porque a los hombres no les da esa cruda moral, yo creo. Cruda moral da a la mujer, porque aparte te enseñan, por lo menos a mí me enseñaron que tienes que ser digna, ¿verdad? O sea, todo el darte a respetar, sí. Tienes que ser digna, tienes que ser honorable, tienes que cuidarte, respetar, o sea, toda esa moral que te enseñan, a mí me enseñaron y estuve en escuela de monjas, pues se me fue para abajo, me eché para abajo con las copas. Entonces todos mis estudios, yo iba a ser monja, yo de niña, yo quería ser monja. Yo cuando estaba en primaria yo decía, yo quiero ser monja. Porque lo que yo quería era encerrarme, ahora lo sé, yo quería encerrarme, no hablar con el mundo y ser monja, dedicarme a Dios. Más que el alcohol tenía otros planes, dicen por ahí. Sí. Entonces, ¿qué le digo a las personas mujeres? Tanto mujeres, ya seas mamá, hija, esposa o hermana también. O sea, busca ayuda, porque ni como hermana pude ayudar a mi hermano, ni como hija pude ayudar a mi papá que dejara de pistear, ni como hija pude ayudar a mi mamá que dejara de tomar. Como mamá sí pude ayudar a mi hijo que dejara de tomar porque ya estaba yo en mi proceso. Exactamente. Pero si no estoy en un proceso no puedo ayudarlo. Claro. Porque te gana la culpa, te ganan muchas sensaciones, porque no puedes dar lo que no se tiene, así simple y sencillamente. O sea, hay muchas maneras de buscar ayuda y más en estos tiempos, en internet. Buscar, claro, un lugar profesional. Sí. Eso sí, porque también hay mucho chantajista, como sabemos que hay en todo. Sí. En la medicina hay de todo. Entonces, buscar lugar recomendado, profesional, gente profesional. Sí. Creo que si alguien va a ver nuestra plática de hoy, puedes tú poner teléfonos, poner todo de lugares que tú sabes y conoces y conocemos de lugares profesionales. Sí, claro. Y bueno, para las personas que tienen un familiar con esta problemática. Inmediatamente buscar ayuda. Lo mismo. Es que lo más importante, ¿qué pasó conmigo? Busqué ayuda. Fui con el psiquiatra, igual mi ayuda cercana fue el psiquiatra. Y el psiquiatra fue el que me mandó a AA. Y AA me mandó, por poner la palabra mandar, o me sugirió meterme en una clínica. O sea, así se dio el caminito. Pero el primer paso lo di yo de buscar ayuda. Claro. ¿A dónde? A donde pude, con el psiquiatra. Entonces yo tuve un psiquiatra que sabía, conocía y un psiquiatra profesional. Porque otros te dan pastillas, ¿eh? Sí. Otros te dan pastillas. El mismo psiquiatra en el cual me mandó a AA me tuvo con pastillas, creo que como 6 años. Estuve con antidepresivos, pastillas para dormir, pastillas para relajarme, pastillas para levantarme, porque como yo no le decía totalmente mi verdad. Si tomas, bueno, sí tomo, pero en las fiestas, le decía yo. Ok, entonces, pero siendo muy deprimida, entonces, la verdad, en la depresión total, y sí estaba en mucha depresión, realmente andaba cruda, ¿verdad? Pero yo no le decía exactamente eso. Entonces me daba la pastilla para la depresión. Y después pues, ya no me servía tanto la pastilla para la depresión. Entonces han dado alterada, nerviosa, toma para el tranquilizante, el Lexotan. Tómate un cuartito. Y un cuartito, entonces el cuartito ya me gustó, entonces el cuartito ya, otro cuartito, la mitad. Y en 3 segundos ya me estaba tomando un frasco de Lexotan, que traía 48 pastillas. Ok, entonces mezclaste eventualmente. Y ya entonces llegó un momento que ya era mezcla de pastillas tranquilizantes con mi alcohol. Pero yo ni siquiera se lo decía al psiquiatra. Entonces imagínate las lagunas mentales. Sí. Ya se me olvidaban las cosas, cómo llegué aquí, por qué estacioné el carro aquí, dónde quedó mi bolsa, dónde dejó mi cartera, o sea. Entonces, ¿pero qué? Porque no fui honesta con el psiquiatra. Sí. Porque no era honesta ni conmigo, como dije hace ratito, creo que lo dije, ni yo misma pensé que yo era borracha, yo pensé que tenía problemas con mi manera de beber y me iban a enseñar a beber moderadamente, así entré yo a Alcohólicos Anónimos. O sea, equivocada, o sea, totalmente distorsionada mi realidad. En un entorno como una clínica me hicieron ver mi realidad, porque la enfermedad tiene una característica que es negación, o sea, niego lo que vivo. Niego lo que me pasa, niego lo que me hicieron, o exagero, niego lo que hice, porque es parte de la enfermedad. Yo no sabía nada de lo que te estoy diciendo, de la negación. Eso me lo enseñaron en la clínica, hoy sí sé. Niego de que Jorge, mi hijo de 12 años, pueda tomarse una cerveza. A lo mejor sí puede. Ya estaba yo empezando a negar la realidad, que es genéticamente hay una tendencia. Sí. Entonces, por eso digo, yo insisto, busquen ayuda con alguien profesional, alguien que sepa de adicciones. Sí, sobre todo eso, especializados. Especializados y recomendados, porque hay de todo. Este psiquiatra, menciono lo del psiquiatra no porque se llama psiquiatra, es muy buen psiquiatra, muy bueno. Yo lo engañé, que es diferente.
Y a la hora que se dio cuenta que pasaron los años y yo seguía yendo con mis dramas, ¿verdad? Fue cuando dijo, a ver, a lo mejor llegué con aliento alcohólico, muy posiblemente. Me dijo, a ver, momento, o sea, ya no te puedo ayudar, ya no vengas. Vete a Alcohólicos Anónimos. Sí. Mago, pues esta es la historia, que pasa una persona de las tinieblas a la luz. Hoy, ¿cómo es tu vida? El día de hoy vivo tan tranquila, fíjate, vivo tan a gusto, vivo tan relajada, me siento tan bien conmigo misma, ya puedo ver a la gente a la cara, ya me acuerdo de todo lo que hice anoche, ya me acuerdo qué horas me levanté en la mañana, ya sé qué dije, qué no dije y qué pasó. O sea, no traigo laguna mental de ningún tipo. Me cuido mucho de las cosas que ahora está de moda, el cannabis y todos esos rollos que están ahora de modernidad. Me cuido muchísimo porque el otro día iba a comprar unos chocolates, tienen cannabis. O sea, tengo que estar revisando todo lo que tienen todo. ¿Por qué? Porque no voy a arriesgar mi bienestar por ningún motivo. Claro. Ningún motivo, ¿eh? Ninguna sustancia. Que chocolates envinados, no gracias. O sea, no gracias. ¿Por qué? Porque no voy a arriesgar. Me costó mucho trabajo. Sí. Me costó mucho trabajo, me costó mucho dolor, me costó muchas pérdidas, me costó mucho trabajo como que juntar mis piezas, armar mi rompecabezas. Me costó mucho dolor, me ha costado mucho dolor. Entonces, el día de hoy vivo muy a gusto, muy satisfecha conmigo misma. Estoy en un proceso de vida en el cual me siento, puedo usar la palabra, me siento completa. Sí, qué bonita analogía eso de unir tus piezas, porque precisamente eso es la recuperación, o sea, la reconstrucción de aquello que eras, te perdiste y después lo vuelves a unir. Sí. Y lo sigo uniendo porque ahora no bebo, gracias a Dios no tomo ni una sola pastilla para dormir, pero no quiere decir que no tenga problemas, no quiere decir que no tenga pérdidas, y no quiere decir que no tenga dolor, no quiere decir que no haya vivido cosas que me han ocasionado sentirme mal. Sí. Pero tengo alternativas para enfrentar. Claro. Tengo alternativas sanas para enfrentar. Sí. Entonces, ¿puedo llorar? Sí, sí puedo llorar. ¿Puedo tener tristeza? Sí, sí puedo tener tristeza. Pero por ninguno de esos motivos me va a llevar a que me tome esa primera copa o esa pastilla para dormir. Para eso me voy mejor a hacer ejercicio, ¿no? Sí, y para continuar. Para continuar una vida sana. Sí. Para eso, en lugar de encerrarme, me salgo al jardín y me pongo a sembrar. Para eso, en lugar de ponerme a comer compulsivamente, que también es otra cosa que se da cuando dejas de beber, al principio sí, cuando dejé de beber al principio, claro que sí, claro que engordé porque pues ya no pisteaba, pero entonces sí, ¿qué tal los chocolates y los panes? Entonces, pues también he tenido que aprender a controlarme por salud. Sí. No porque quiera vivir 200 años, pero quiero estar saludable, y saludable en todos sentidos, no nomás es emocionalmente, es junto con salud física. Entonces me siento completa, me siento tranquila, que para mí es lo más importante, porque te dije cómo empezó mi alcoholismo y mi adicción. Era temerosa, era miedosa y vivía estresada. Te fijaste que te dije esos tres términos. Hoy no vivo estresada, no vivo temerosa y no vivo asustada. Claro. Ya con eso la hice. Ya con eso. Sí, pues diste el Ya con cambio. eso. Ya con eso. Y lo más importante es que sigues en proceso. Sigo en proceso, por supuesto que sigo en proceso. Aunque tengas sigo 27. Claro, aunque tenga 27, aunque tenga los que tenga. La ayuda siempre se tiene que seguir pidiendo, porque te digo, he tenido momentos difíciles estos últimos años, vivido separación, he vivido distanciamiento de gente querida, he vivido cosas, he vivido pérdidas, me han muerto familiares muy queridos, y no por eso voy a pistear ni me voy a dar, me voy para atrás, al contrario, tengo que enfrentar y con buena cara. Claro. Y buena cara a veces es llorando, sí, a veces es llorando. Ahora cuando empezó mi separación, tengo 2 años que estoy separada, lo he llorado mucho, he sufrido mucho, no sufrido, la palabra no es sufrir, he enfrentado la soledad sin sentirme sola, pero sí con sensación de tristeza. Sí. La he platicado llorando en muchas ocasiones, me he despertado en la madrugada llorando, sí, qué bueno, porque el día de hoy ya no me despierto así ni me siento así, ya pasó. Sí. Las cosas pasan, pero si pido ayuda, se encarrila como el río, pues. Es como quitar las piedras para que el río camine, y así estoy. Y es aceptando tu realidad. Aceptación, así es. Okay. Y quitar las piedras para que el río camine es bien simple, porque puedo ponerle más piedras, ¿verdad? Entonces se va a hacer un desbordamiento, un caos, ¿verdad? No, mejor ayúdame a quitar las piedras, porque sola no estoy pudiendo, me ayudan, puedo, y la vida sigue. Claro. Muy bien, Mago, pues
La verdad es que nos podríamos quedar aquí. Sí, ¿verdad? Y eso que te estoy reduciendo poquito, Sí. te estoy resumiendo. Nos podríamos quedar aquí mucho más, Yo más sé. tiempo. Yo sé. Sin embargo, pues creo que el mensaje que hoy nos compartes es de mucho valor, porque a veces se minimiza. Ahorita lo decías, para las mujeres es más difícil llegar a recuperación por un montón de prejuicios que hay. Muchos prejuicios. Entonces, gracias por darte la oportunidad de venir y de compartir con nuestro auditorio, pues quién eres, cómo ha sido tu historia, cómo fue y cómo a través de un proceso de trabajo personal has salido adelante y hoy nos cuentas una historia diferente. Fíjate que con que mi historia, y eso lo digo siempre, con que mi historia a alguien le sirva a una mamá, o le sirva a una hermana, o le sirva a una esposa, o le sirva a una alcohólica, o le sirva a un familiar de esa alcohólica, ya valió la pena. Mi historia le sirvió, ya valió la pena, le sirvió a mi hijo. Sí. Qué mejor. Sí. Qué triste, pero qué mejor, que mi historia ya sirvió de algo para poder transmitirla y dejar como legado a mi hijo. Pero si a alguien más en el mundo, ¿verdad?, le sirve, ya estoy ganada. Sin lugar a duda. ¿Verdad? A mí tan solo hoy ya me sirvió y te Ay, agradezco. qué bueno, Gaby, qué bueno. Te agradezco que estés Gracias aquí, por haberme Mago. invitado. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues nos vemos en algún otro momento. Esperemos que nos puedas acompañar. Claro que sí. Y a ti que nos ves, te quiero agradecer que estés en este espacio de Vivir de Nuevo. Te invito a ver en la descripción del video nuestras redes sociales, también si conoces a alguien que tenga una problemática como la que comenta Mago, con adicciones, con enfermedades mentales, con cualquier situación que sea complicada y que no sepas cómo ayudarle, busca ayuda profesional en la descripción de los comentarios, ahí viene. Nos vemos la próxima.